Diputado Olivera tiene la palabra. Sí, perdón. Gracias, señor presidente. Primero, para informar que en función de lo que había planteado la Cámara de Diputados, hay una nota y un compromiso del ministro Walter Agosto de salvar el tema del congelamiento de impuestos que se había olvidado a partir del decreto reglamentario, lo cual esto garantiza la estabilidad fiscal para aquellas empresas que habían sido afectadas. A partir de esta aclaración, simplemente algunas cuestiones para fundamentar el proyecto de reforma fiscal que mandó el Poder Ejecutivo. Y bueno, a diferencia de alguna cuestión que he escuchado hace un rato de que esto de que la baja de impuestos garantiza una mejor recaudación, los 4 años de la gestión nacional demuestra todo lo contrario, ¿no? Porque el intento de baja de impuestos, de baja de aranceles en las importaciones, de retiro del Estado en las políticas públicas de la economía, generaron una caída fuerte de la inversión, una caída muy fuerte del crecimiento y sobre todo una caída fuerte en la recaudación. Por lo tanto, a diferencia de lo que el anterior diputado defendía como teoría económica, yo en lo personal soy keynesiano y creo que en esto la cuestión de los impuestos progresivos tiene mucho que ver en lo que es la reactivación económica. Haciendo esa salvedad, también quiero decir que esto que voy a tratar de fundamentar a lo mejor no es lo mejor, pero sí creemos de que hubo un cambio en la concepción de las políticas tributarias en la provincia, a partir de que este proyecto hace hincapié en aumentar impuestos a aquellos sectores que se beneficiaron con el anterior modelo. Porque estamos aumentando alícuotas al sector vinculado a la agroexportación, al sector financiero, estamos congelando tarifas. Creo que esto es una muestra de querer instalar desde el punto de vista tributario una concepción mucho más progresista de lo que existía en la provincia. Me parece que esto significa cargar la cuestión impositiva sobre los que más tienen y beneficiar a los que menos tienen. Creo que esto hay que destacar en el proyecto de reforma impositiva y sobre todo esa progresividad para que el esfuerzo caiga sobre los sectores que más han ganado y que más tienen. Pero además el gobierno plantea un esfuerzo compartido que plantea una reorientación del gasto. Sin ser ajuste, está planteando prioridades desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista del punto de vista de la educación. Me parece que hay una idea de fijar prioridades que tienen que ver con la emergencia que hoy estábamos discutiendo. Porque ese esfuerzo además se muestra en los números, ese esfuerzo compartido. Si nosotros analizamos los incrementos, por ejemplo, del inmobiliario rural, que es uno de los impuestos por ahí más discutidos y donde uno escucha muchas voces en contra, sobre todo, el impuesto inmobiliario rural tiene una carga impositiva en una franja que va del 10% al 40%, dándole estabilidad y un impuesto similar al 2019 a aquellas unidades productivas que tienen menos de 50 hectáreas. Un inmobiliario urbano que va entre el 10 y el 44% su aumento. En definitiva, ¿por qué digo esfuerzo compartido? Porque el promedio de incremento del impuesto en términos generales, más allá que algunos sectores paguen más de lo que voy a decir, anda en el orden del 43-44% cuando nosotros estamos previendo una inflación cercana
al 54%. Si nosotros usamos otro parámetro para comparar el esfuerzo que hace la provincia, podemos tomar el indicador que usa la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba aumenta el impuesto inmobiliario rural a partir del índice de precios mayoristas al productor agropecuario a nivel nacional que elabora el INDEC. En el año noviembre de 2018, noviembre de 2019, ese aumento fue del 71%. Por eso es que el promedio de aumento en Córdoba anda rondando el 62% del impuesto inmobiliario, con una escala que va del 46 al 77%. Y esto también tiene que ver con lo que planteaba el diputado Oliver, que nosotros de pronto no acompañábamos. Yo no era legislador, pero los legisladores de mi partido a veces no acompañaban las leyes tributarias de los gobiernos anteriores. Pero uno de los motivos era, entre otros, que las leyes tributarias de los gobiernos anteriores eran muy regresivas. Por eso es que nosotros, cuando hubo que votar la reforma impositiva del gobernador Bonfatti, lo hicimos porque esto significaba un cambio estructural en la participación del inmobiliario rural sobre la recaudación impositiva provincial. El inmobiliario rural, que representaba un 7% del total de los impuestos provinciales, con esa reforma impositiva pasó a representar entre un 12 y un 13%. Estamos hablando de la progresividad de una reforma impositiva que una parte importante del peronismo acompañó. Tal vez las otras leyes, no tengo el detalle, él tiene las actas, tal vez es cierto que no la hemos acompañado, pero tal vez también tiene que ver con la regresividad. Por eso hoy, la verdad que nosotros venimos a fundamentar este proyecto porque creemos, y ojalá que sea así, iniciamos un camino de progresividad en las políticas tributarias de la provincia. El hecho de tener un impuesto, un incremento sobre las cerealeras, un incremento sobre el sector financiero, un mayor incremento en aquellas extensiones rurales importantes, creo que garantizan modificaciones en la estructura tributaria que, en definitiva, benefician a los que menos tienen. Y esto también lo tengo que decir, y es una discusión que nos tenemos que dar, porque las leyes tributarias, las estructuras tributarias, no pueden ser permanentes. Las realidades económicas se modifican. Nosotros por ahí vemos todavía, y me estoy refiriendo a un artículo que estaba leyendo de la ley tributaria que nos enviaron, que cobra impuestos a actividades que prácticamente han desaparecido o que no tienen ninguna injerencia en la generación de valor agregado en la economía provincial. ¿Por qué? Porque esa realidad se ha modificado. Cuando la estructura tributaria que dio origen a las leyes no había call center, no había casino. Entonces hoy estamos insistiendo con algunos sectores que prácticamente están desapareciendo en la generación de riqueza. Nosotros con el diputado Galdeano, yo en la gestión anterior, hicimos algunos análisis de actividades que estaban perdiendo peso y que nosotros estamos convencidos que esa alícuota tiene que bajar permanentemente. Si ustedes se fijan, si no me equivoco, en el artículo 13, donde están los mínimos para algunas actividades, nos estamos refiriendo a actividades que han desaparecido. Y si no, fíjense en la lista. Entonces, esto que a lo mejor aparece como una cuestión menor, tiene que ver como ejemplo de las modificaciones que tienen que tener las estructuras tributarias en función de los cambios que hay en la realidad. Por eso me parece que además de trabajar sobre los incrementos y la progresividad, nosotros tenemos que trabajar también fuertemente sobre la realidad económica que nos lleva a modificar las políticas impositivas. Y voy a dar otro dato. Estamos hablando de los ingresos y creo que también otra discusión que nos debemos es el tema de los gastos. Debe ser muy difícil para un gobernador trabajar sobre una estructura de gastos, de costos
que representa entre un 70 y 80%. Esa estructura de costo es muy difícil hoy sostenerla a partir de que impide y deja poco margen para llevar adelante políticas públicas. Yo recuerdo cuando discutíamos la reforma tributaria del gobernador Bonfatti, el ministro Sciarra nos mostraba números de lo que significaba la estructura de costos en la provincia de Santa Fe. Algo también tenemos que plantear respecto a esto, no solamente discutir cómo le damos ingresos a una provincia, sino que también tenemos que plantear el financiamiento de esos costos que a veces son, algunos, por ahí de no demasiada eficiencia, ¿no? Y ojo que no estoy planteando ajustes, estoy planteando, en todo caso, reprogramar algunas actividades, buscar eficiencia, buscar, bueno, algunas cuestiones que nos permitan a nosotros darle la libertad de políticas públicas al gobernador de turno. Simplemente esto, queremos agradecer el acompañamiento que seguramente el bloque mayoritario no oficialista nos va a dar, porque creemos que esta es una ley que el gobernador Perotti necesita, que el gobierno provincial va a tratar con estos recursos de cumplir con las obligaciones que tiene con todos los santafesinos. Y la verdad que nosotros estamos muy satisfechos por este proyecto, porque vemos un aumento de la progresividad en los impuestos en la provincia de Santa Fe, cosa que no ocurría hace mucho tiempo, y esto nosotros desde el punto de vista de la equidad, de la justicia, de la distribución del ingreso equitativa, lo defendemos. Por eso es que estamos apostando fuertemente a este proyecto y defendiéndolo, porque creo que estamos en condiciones de mostrar que las políticas tributarias no son permanentes, y que nosotros por ahí tenemos y nos acostumbramos, y me incluyo, a decir cuando discutimos una política tributaria, simplemente discutir porcentajes de aumento cuando en realidad tenemos que profundizar algunas cuestiones estructurales. Por todo esto es que solicitamos el acompañamiento de la bancada mayoritaria no oficialista y el resto de las bancadas, porque estamos convencidos que es un muy buen proyecto. Gracias.